Buenas tardes, compañeros. Mi nombre es Iracema Ramírez, egresada de la maestría en Ciencias Políticas de la Universidad Autónoma de Puebla. Y bueno, actualmente soy estudiante del doctorado en estudios territoriales en el Centro de Investigaciones Interdisciplinarias, que por sus siglas es conocido como CISDER, y pues este es perteneciente a la Universidad Autónoma de Tlaxcala. La investigación que presentamos en este 14º coloquio de género y estudios culturales sobre el tema de actores, acciones sociales en la reproducción social del maíz zapalote chico, pues está enfocado y es parte de el trabajo de investigación que se está realizando en el doctorado, ¿no? Este trabajo cabe mencionar que está desarrollado en la región del Istmo Oaxaca, una región muy importante para el estado de Oaxaca por su ubicación estratégica y pues también su importancia económica, ¿no? Eh, Sin embargo, para nosotros hablar del maíz zapalote chico también representa una importancia tanto económica, cultural, social, porque es uno de los granos básicos principales dentro de la alimentación de la cultura ismeña y de los pueblos indígenas que pertenecen a la región del Istmo. A modo de introducción tenemos que el maíz zapalote chico pues es una variedad ancestral que no solo representa un alimento básico para las comunidades ismeñas, ¿no? Sino que también forma parte de la identidad cultural porque pues ha resistido a los diferentes cambios de la industria agrícola y ante la globalización también. Entonces, el objetivo que persigue este trabajo de investigación es estudiar a los actores claves y las acciones sociales que contribuyen a esta reproducción social del maíz zapalote chico, a su preservación y bueno, la investigación que realizamos pues tiene un enfoque cualitativo en el cual se desarrollaron entrevistas semiestructuradas, se trabajaron con grupos focales, esto para comprender a grandes rasgos cómo son las prácticas agrícolas, ¿no? Cuáles son las percepciones y cuáles son los desafíos que enfrentan estos productores en el uso y en la reproducción del maíz también, ¿no? Y para esta investigación retomamos a la teoría social para comprender cómo los individuos y los grupos en las instituciones interactúan, cómo se organizan para formar una sociedad y cuáles son estas formas, normas, valores que estos tienen para poder hacer en su proceso cambios, ¿no? En este caso, retomamos a la teoría de la estructuración de Anthony Giddens, lo cual él nos distingue entre estructura, sistema y estructuración. Nos dice pues que un sistema son las relaciones reproducidas entre actores o colectividades organizadas como prácticas sociales regulares, dice. Y la estructura entonces dice es reglas y recursos o conjuntos de relaciones que transforman, dice, y que se organizan como propiedades de sistemas sociales, es decir, que hay dentro de sistemas, ¿no? En este caso, la primera categoría de análisis para nosotros en ese trabajo de investigación es la estructura. Como bien dice, son reglas y recursos. ¿Qué se entiende entonces por reglas? Pues nos vamos a enfocar a todo lo normativo, a todo aquello que regula, lo que ya está constituido, lo que ya está dado, que puede ser formal e informal, dice, y que estas reglas están en juego ahí, que están presentes en la estructura y que los agentes pueden retomar. En cuanto a los recursos, refiere a todo aquello que está asociado a la capacidad de hacer, dice, que te permita o que te dé poder de poder hacer, ¿no? Y que tiene que ver también con lo económico, con aquello simbólico, con todo aquel elemento que tenga un valor dentro de la estructura y que tenga esa importancia, ¿no? En el trabajo también es importante reconocer el papel que juega el actor y el papel que juega la gente. El actor tiene capacidad para actuar de una forma creativa y razonablemente. Este interpreta las reglas y puede actuar sobre la estructura. El agente tiene entonces la capacidad de ejecutar, obrar y transformar. Este agente es reflexivo, tiene conciencia de las prácticas que ha hecho antes, interpreta las reglas y también los recursos, ¿no? Estos actores pueden ser individuales, pueden ser sociales, organizaciones o pueden ser instituciones. Cuando entran en juego entre los recursos y las reglas, uno de ellos tiene la capacidad de hacer la diferencia, que es el actor, ¿no? Entonces, eso permite que éste tenga prácticas sociales. Los dos pueden hacerlo, pero uno es el que va a hacer la diferencia dentro de la estructura. Bien, pues, ¿cómo pueden entonces estos agentes tomar una decisión para accionar, ¿no? Ellos tienen a su disposición reglas que actúan como
una función constrictiva dentro de la estructura y también tienen recursos que actúan como un facilitador para que estos agentes puedan accionar, ¿no? A esto se le conoce como dualidad de la estructura dentro de la teoría de la estructuración de Anthony Giddens, ¿no? Esta dualidad permite pues que entonces el actor pueda tener una acción, ¿no? Sin embargo, estas acciones pueden ser de diferentes tipos, o sea, pueden tener acciones económicas, productivas o sociales, pero también va a depender del actor, o sea, también depende de qué lo motive, qué interés tenga y qué necesidad tenga, ¿no? Para poder accionar dentro de esa estructura. Y nuestra última categoría de análisis es la acción social. Pero para esto retomamos a Uber Mazurek con el análisis de actores. A través de este instrumento metodológico de investigación social vamos a poder distinguir entre las acciones sociales, que pueden ser acciones prácticas y acciones discursivas. Él también lo hace a través del análisis de las lógicas y estratégicas detrás de la estructuración, que si bien es lo mismo que las reglas y los recursos. Entonces, en ese sentido, el instrumento que aporta Uber Mazurek sirve de complemento para poder bajar todavía el análisis un poquito más de acciones sociales hacia acciones prácticas y acciones discursivas, ¿no? En ese sentido, lo que se busca cuando hablamos de la reproducción social del maíz zapalote chico, nos referimos entonces a los procesos, a las prácticas y a las condiciones que aseguran esa continuidad de una sociedad a partir de las relaciones sociales, a partir de los modos de vida, de los valores, de las normas y de las culturas que estos se tengan en la estructura. La metodología empleada en la investigación es de tipo cualitativa, etnográfica. Se aplicaron instrumentos metodológicos como la tipología de actores, la cartografía social y los diagramas. En cuanto a los antecedentes en este trabajo, pues yo distingo tres etapas. La primera, que tiene que ver con la política agrícola en 1960, es decir, antes de la implementación del distrito de riego y cómo cambia la forma de producción interna. Y la etapa 2, que tiene que ver con la liberalización de la economía, cómo la liberalización de las políticas agrícolas tuvieron un impacto fuerte sobre también la reproducción del maíz zapalote chico, pues con menos apoyos gubernamentales y dejando todo a la autorregulización del mercado, ¿no? Y bueno, la última etapa, que es la que nosotros estamos estudiando, que es la agroexportadora neoliberal, de cómo intensificó las dinámicas de producción a raíz de que ahorita ya todo tiene que estar interconectado de una forma más rápida, ¿no? Y también con una producción sumamente intensiva. Entonces, esta es la etapa 3 en la que nosotros nos encontramos estudiando. En cuanto a las características del contexto, rápidamente les enseño aquí cómo la evolución de la producción en el distrito ha ido cambiando. Para 1998 teníamos una diversificación de los productos principales en la región y para el 2022 podemos notar cómo solamente han cambiado hacia maíz de grano, que es el de zapalote, el de hortalizas y el sorgo, es decir, cómo la agricultura comercial intensiva ha ido desplazando a los cultivos locales. Bueno, este es un mapa para que identifiquemos cómo está constituido el distrito de riego. Todo lo que delimita en rojo es el distrito de riego y los puntos blancos son todas las localidades y municipios que están dentro de este distrito de riego. Bueno, entonces tenemos que nuestras categorías de estructura socioproductiva refieren entonces a las prácticas agrícolas, al significado cultural y organización social, económica relacionada con la producción del maíz zapalote. Las acciones que son prácticas y son discursivas, cuando hablamos de prácticas nos referimos al cultivo, a la cosecha, a la conservación de semillas, a la comercialización, al intercambio de conocimiento también. Y cuando hablamos de las discursivas refiere a las tradiciones culturales, a las políticas agrícolas, de educación comunitaria y las redes de apoyo. Y las reglas y los recursos refiriéndole a todo lo que tenga que ver con las normas culturales, las leyes, las instituciones, bueno, lo que ya está establecido, ¿no? Tanto formal e informalmente. Las semillas, la tierra, el conocimiento, las técnicas tradicionales e incluso el recurso como el agua también entro aquí. Bueno, entre los primeros resultados que encontramos son, a partir del análisis de tipología de actores, encontramos a los actores claves, los cuales dividimos entre actores locales y actores externos. Podemos ver entonces que entre los individuales tenemos a los productores del módulo 2, a los productores del módulo 3 y a los productores del módulo 11.
Aquí también encontramos actores colectivos que son locales, como la organización Tonatati, como la organización Vichy y como el grupo de investigación de Comitancillo. También hay otros actores relevantes como los trabajadores, los proveedores de insumos y los de transporte. En cuanto a los actores externos, tenemos a los institucionales como Conagua, la Red Mayor, SADER, ayuntamientos, el Colpos, el INIFAP y otros que también son financieros como los bancos, ¿no? Bueno, en los primeros resultados encontrados tenemos que en este diagrama de la estructura socioproductiva del módulo 2 de Tehuantepec encontramos cómo están el actor individual, que es los productores, aquí medio en el centro, y encontramos al actor colectivo. Vemos pues el impacto que tienen los actores colectivos dentro de la estructura del módulo 2, porque permiten accionar y hacer más grande esta estructura a la vez que ellos interactúan con otros actores, ¿no? A partir de donde están los actores del módulo 2 para acá, la red es corta y es solamente con los institucionales. Normalmente son relaciones de salida, es decir, que solamente el productor tiene, no hay un grado más de interacción, sino de un solo intercambio nada más. Y podemos ver cómo cambia en cuanto aparece la organización Vichy. Bueno, en cuanto al módulo 3 de San Blas de Atempa, encontramos que este es uno de los módulos en los cuales no aparece ningún actor colectivo. Bueno, sí está la Asamblea General de Puente Madera, que está aquí, pero no tiene una relevancia grande, o sea, no permite el intercambio o que esta estructura se amplíe más o tenga más relaciones, ¿no? Aquí solamente se intercambian los productores del módulo 3 y con los mismos actores de siempre con los que ellos interactúan. Esta red no es más amplia, más que en ese sentido muy corta, ¿no? Y bueno, en cuanto a la estructura socioproductiva del módulo 11 de Cuchitán, aquí llama la atención cómo están en el centro los productores de Cuchitán y cómo interactúan con las diferentes instituciones, los diferentes actores, pero también aquí aparece un actor colectivo que es de suma importancia para la reproducción del maíz, que es la organización Tonatati. Esta organización Tonatati ha hecho un gran trabajo dentro de la reproducción del maíz y la preservación. Entonces, a partir de esta, se crean un grado de entradas y salidas con los demás actores que influyen en esta preservación y continuación del maíz, a diferencia de la organización Vichy. Hay un punto rescatable aquí. La organización Vichy solamente participa como un puente para producir y para comercializar a gran escala, siempre y cuando teniendo más importancia económica. En este caso, en el módulo 11, la dinámica que presenta la organización Tonatati es totalmente diferente. Lo que buscan es la preservación y continuidad del maíz zapalote chico. Por eso todas sus relaciones que tienen son amplias y son solamente enfocadas a la preservación del maíz. Bueno, estas son las estructuras de cómo se han ido creando estas estructuras productivas del maíz y a continuación les presento cómo estos interactúan dentro de las acciones, a partir de qué recursos utilizan. Por ejemplo, en este caso, en el de Tehuantepec, para el módulo 2 con la organización Vichy, los principales intercambios son de información, conocimiento y económico. Es lo que yo les decía. Les mencionaba cómo la organización Vichy sí participa, pero está más enfocado en lo económico. A la organización Vichy le interesa tener más conexiones económicas con el Colpos, con los compradores, con los trabajadores, con compradores que son principalmente la fuente de interacción entre la organización Vichy y los productores, y con el Colpos y el grupo de investigación de Comitancillo, porque ellos ya están trabajando con un maíz híbrido, es decir, se adaptaron para la producción intensiva del maíz, ¿no? A diferencia entonces, por ejemplo, aquí tenemos al módulo 3 que es de San Blas Atempa.
Esta red se vuelve muy pequeña y podemos ver que todo gira alrededor de los productores del módulo 3. Aquí la organización colectiva, aquí el actor colectivo no aparece, no hay una relevancia importante, todo gira alrededor de los productores de Sablaza Tempan, y su relación es de información con INAFAP, con los proveedores, con SADER, de información, de conocimiento, algunas que otras, de transporte, y con Conagua únicamente de información y reciben el recurso del agua. Es lo único en el cual ellos interactúan, porque estos productores están limitados y no tienen interés por hacer un cambio o una preservación, simplemente ellos mantienen una resistencia por seguir produciendo el maíz zapalote chico a como ellos ya están acostumbrados. No les interesa mejorarlos y tampoco les interesa preservarlos. Mantienen una línea, digamos, permanente en su producción. En cuanto al módulo 11, referente a las acciones, encontramos pues que los productores con la participación de la organización Tonatati, que es un actor colectivo y que tiene capacidad de agencia, hace que esta red sea más extensa. Y aquí podemos apreciar mejor cómo las redes de interconexión tienen que ver con el conocimiento, tienen que ver con lo económico, tienen que ver con redes de colaboración, de recursos, lo que permite que ese objetivo que tienen en cuanto a la preservación sea más eficiente y se desplace con mucho más actores, miren. Entonces, es lo que hace diferente a la organización Tonatati de la organización Vishay, ¿no? O sea que si bien la organización Vishay está más enfocada a lo económico, la organización Tonatati busca crear redes de colaboración que permitan esta preservación del maíz zapalote chico, intercambiando conocimiento y ampliando más sus redes de colaboración a partir de la implementación de recursos económicos también. Es importante. Finalmente, entonces podemos decir que el módulo 2 sí tiene esta dinámica ya de innovación a través de implementar el zapalote mejorado, porque ellos tienen esa forma de integrarse ya rápidamente a los procesos económicos y por eso buscan a través de la organización Vishay hacer esa diferencia dentro de la estructura. En cambio, entonces el módulo 3 se sigue manteniendo, a pesar de que tienen un actor colectivo, no hace otra función más que estar ahí presente en intercambio de información y nada más, pero no fluye como un agente que pueda hacer la diferencia, sino que siguen manteniendo esa dinámica de producción estable. En cuanto al módulo 11, que es el de Juchitán, ese sí, el agente colectivo que es Tonatati, que se convierte en uno de los precedentes para poder hacer esa estructura más amplia, permite también la preservación a través del conocimiento, de los recursos económicos, de las colaboraciones con demás actores para la preservación de este maíz. Entonces podemos decir que las prácticas sociales en un espacio y tiempo en la reproducción del maíz zapalote pues sí se da de una manera diferenciada y que este maíz permite tener identidad en el territorio, en esa reproducción, que hay autosuficiencia alimentaria y que también las acciones tienen un registro reflexivo para los actores de cómo van a actuar y hacer la diferencia, ¿no? Y la importancia de las organizaciones con la capacidad para hacer una diferencia dentro de. Sería todo.